En el libro de Josué, capítulo 10, voy a leer hasta el versículo 14. Dios tiene todo bajo control. A veces uno le echa la culpa al diablo, al enemigo, a la circunstancia de lo que a veces podemos estar pasando. Pero yo a esta altura de mi vida como cristiano siempre digo, Dios tiene todo bajo su control. Nada se escapa del control de la voluntad del Señor. Lo que sucede es que a veces uno no entiende. Y yo creo que nunca vamos a entender muchas cosas. Porque si nuestro Dios fuese pequeño, podíamos entenderlo, lo que Él hace, y podíamos hasta reclamarle. Pero la Biblia dice que el cielo, el universo es su trono, y la tierra apenas un estrado de sus pies. Así que nunca podremos entender con seguridad lo que Dios hace. Quizá pasado el tiempo, como el Señor le dijo a los discípulos, lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden ahora, lo entenderán después. Al final uno termina entendiendo muchas cosas. Hay otro versículo que quiero leer con usted en esta mañana, dos versículos, Isaías 28, 20 y 21. El tema en esta mañana se titula Un día largo para derrotar al enemigo. Isaías 28, 20 y 21 dice en la Reina Valera: la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. En otra versión, más entendible quizás, lo dice así: la cama que ustedes hicieron es demasiado pequeña para acostarse en ella, y las mantas son demasiado estrechas para cubrirlos. El Señor vendrá como lo hizo contra los filisteos en el monte Perizín y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño, vendrá para hacer algo poco común. Amén. Dios hace cosas extrañas, Dios hace cosas poco comunes. Aquí le está diciendo en un momento de la historia al profeta Isaías, de paso al pueblo y de paso a nosotros, que muchas veces Dios dice, permite o hace que la cama donde tú estés aparentemente descansando sea ¿qué? Demasiado corta. O sea que por lo menos quizás los pies o todas las rodillas te queden por fuera. ¿Y qué pasa cuando una cama es corta para dormir? No sirve a veces para descansar. Y dice que también puede ser que la manta con que pretendas arroparte sea demasiado también estrecha y no logres arroparte. Los esposos sabemos muy bien lo que es eso, porque a veces las esposas se encargan de cogernos toda la manta. Y cuando viene, y cuando llega el frío por ahí en la madrugada, entonces uno buscando y nada, ya se apoderaron de la manta. Bueno, yo gracias a Dios no he tenido mayor problema en dormir. Sin embargo, recuerdo mi primera experiencia hace muchos años que fui a Bogotá. Pues me quise hospedar en la casa de un amigo, lo llamé y me dijo, perfecto, ven aquí. Yo nunca había estado en Bogotá. No sabía los que somos friolentos que íbamos a pasar tan mala noche. Y recuerdo que lo que me ofrecieron ese tiempo fue una camita que ya no las veo, que se llaman de Spring. Eran unas camas plegables, corticas, angosticas, como de 70, 80 centímetros. Porque en Bogotá todo a veces es así, como en muchos lugares. Y entonces yo primero no hallaba cómo darme vueltas mientras dormía.
y lo otro era el ruido que producía la cama. Ustedes saben que eso eran como unos resortes. Recuerdo que fue una de mis peores noches en toda la vida, y el frío, yo no llevé realmente suficiente cobija y no era tan bueno. Es decir, aquí también el profeta está diciendo que hay momentos en tu vida o en mi vida que se nos puede achicar la cama, o que se nos puede poner angosta la manta, la cobija, y que el que lo hace es Dios, porque Él quiere hacer una extraña obra, algo fuera de lo común, algo fuera de lo natural. Y yo pienso que esas son las circunstancias cuando vienen a nuestra vida, los problemas, las dificultades, que uno es ahí donde no entiende por qué me ha sobrevenido esto, por qué ha llegado esto a mi vida y por qué otros no tienen este mismo problema y esta misma situación que yo tengo. Y entonces muchas veces el Señor dice, te voy a achicar la cama, o sea, te voy a quitar un poco del confort que tienes, de la comodidad, porque quiero hacer algo. Y es ahí donde uno termina no entendiendo. Yo no sé si te has fijado que en las Escrituras, no solamente este pasaje que te estoy relatando aquí, porque lo dice, sino porque cuando tú lees algunos pasajes de la Escritura te das cuenta que Dios hace cosas extrañas. Por ejemplo, Él invitó a su pueblo que estaba en Egipto, como leyó mi esposa esta mañana, lo invita a un banquete en el desierto. Pues a uno que lo invita, en verdad, a un lugar bonito, bien chévere, pero Dios dice, los invitó a un banquete en el desierto. Y allá dice la palabra, les dio el banquete, pero en el desierto. ¿Y cuál era ese banquete? El maná, que dice, ni los reyes lo conocían. Le dio agua de la peña, lo alimentó como Dios quiso. Cuidó a su pueblo de una manera maravillosa. Pero lo extraño es que dice, lo voy a hacer en el desierto. A Gedeón, dice la palabra, en cierta ocasión le dijo, ve al campamento del enemigo y escucha lo que ellos están planeando. Yo me pregunto por qué Dios no se lo dijo a Gedeón, sino que le dice, ve y ve al campamento de tu enemigo. Otro dice, bueno, a correr peligro, ¿para qué? El Señor Jesús durmiendo en medio de una tormenta. Es extraño. Mientras los discípulos están batallando allí con el viento, buscando cómo no peligrar su vida, mientras tanto dice que el Señor estaba durmiendo en la tormenta. El Señor invita a los discípulos que le den a comer a una multitud de 5,000 y tantos. Y los discípulos se dicen, Señor, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde? Yo siempre he dicho que cuando uno invita a comer a alguien, lo primero que tiene uno que asegurarse es que hay comida. Porque a veces se ha pasado unas penas, ¿verdad? Que a mí me ha pasado que, ven, tomémonos un tinto, y no hay tinto. Y el Señor le dice a sus discípulos, denle de comer a esta multitud. ¿Y de dónde? Cosas extrañas que hace Dios, cosas extrañas que hizo Jesús. A Sansón nos dice la Biblia que le dio una quijada aún fresca para que peleara contra el enemigo. Y yo digo, porque una quijada fresca, o sea, de un animal recién muerto, porque una quijada seca. Dios obra de maneras extrañas. Y así uno puede seguir por la Biblia. Por ejemplo, Jesús le pregunta a un paralítico cuando llega ahí, le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué se supone que podía querer un paralítico? Al ciego también le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, aparentemente son preguntas ilógicas, pero a algunos les gusta vivir con su ceguera. A algunos les gusta vivir con su cojera. A algunos les gusta vivir de la mendicidad. Y entonces que el Señor los sane significaba un cambio de vida. Por eso el Señor a veces hace las preguntas que están a veces por fuera de lo lógico, pero porque el Señor, nos dice la palabra, hace cosas extrañas. Nosotros mismos, amados hermanos, en esta mañana que estamos acá,
es extraño, porque dice la Biblia que tú y yo somos vasos de barro donde Dios ha puesto tesoros. Ha puesto, por ejemplo, la salvación, el evangelio. No lo merecíamos, no valíamos ni 5, pero Dios hace eso, cosas extrañas. Y de pronto eran los que menos calificamos para la obra y los propósitos de Dios, pero Dios en su misericordia te ha escogido. La Biblia dice que también Dios es el que le dice a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que hace cosas extrañas. Aquí Isaías está diciendo, haciendo referencia a 2 eventos, a 2 cosas extrañas que hizo Dios. Una en el monte Perizim y otra en el valle de Gabaón. Yo he leído lo que pasó en el valle de Gabaón. Otro día hablaremos de lo que pasó en el monte Perizim. Bueno, ayer en el ayuno lo hicimos. Nos dice la Biblia que en las conquistas de Josué, él había conquistado la ciudad de Jericó, ya ustedes saben, con adoración, con alabanza, y él después fue y conquistó la ciudad de Ai, y dice la Biblia, la destruyó. Pero los gabaonitas, cuando se enteraron que Josué venía con ese espíritu de conquista, arrasando y destruyendo al enemigo, fueron astutos. Y entonces nos dice la palabra que ellos se vistieron de ropas harapientas, llevaron un pan bastante mojoso o mohoso y se presentaron ante Josué diciendo, somos extranjeros, le echaron un cuento extraño, Josué se lo creyó. La Biblia dice por qué, porque no estaba orando, porque no estaba consultando a Dios y por eso fue engañado. Al punto que cuando se descubre el asunto ya él había hecho un pacto, un tratado, como dice, hemos leído aquí en la palabra, para que no se metiera con ellos. Así que estos gabaonitas estuvieron ahí bajo la cobertura de Josué, aunque ellos, bueno, lo pusieron como a echar agua, a encargarse de algunos oficios, pero no se pudieron meter con ellos. Pero para colmo, aquí nos dice la Biblia que cuando Adonisedec, junto con otros reyes, en total 5, se enteraron que los gabaonitas habían hecho pacto con Josué y estaban bajo la cobertura de Josué, fueron y los querían atacar. Hicieron planes para atacar a los gabaonitas. Y entonces ahora Josué, a esos que los engañaron, tiene que salir a defenderlos. Ese es el trasfondo de este asunto. Aquí nos dice la Biblia, en el relato que hemos leído, que hay 2 momentos de la batalla. Hay un momento cuando Josué sale con dice aquí, con sus ejércitos a pelear contra los de Gabaón. Y en el primer momento nos dice la Biblia, ellos atacaron a este pueblo que se había reunido, él con los gabaonitas. Nos dice la Biblia que fueron atacados. Y en ese momento leímos allí, Dios interviene a favor de su pueblo. ¿Cómo interviene? Nos dice la palabra que él envió unos granizos. En algunas versiones dice que eran unas rocas inmensas que Dios mismo envió contra esos reyes con su ejército que estaban atacando al pueblo de Dios y a los gabaonitas. Eso me hizo pensar un poquito, porque a veces uno tiene la idea, porque se lo mencioné, que Dios está en un trono y que Dios pasa allí sentado sin hacer nada, nada más viendo lo que pasa. Pero lea con cuidado la Biblia como en este pasaje y usted encuentra a Dios peleando, batallando también con su pueblo. Tirando aquí, nos dice la Biblia, granizo, tirando rocas de hielo. Y nos dice la Biblia que más fueron los que murieron por ese granizo, por esa granizada, que los que Josué mató a filo de espada. O sea, nuestro Dios es un Dios que pelea, que batalla, que lucha por su pueblo. Y lo otro, de lo cual quiero concentrarme un poquito más en esta reflexión, es lo que he llamado el día largo para ganar la batalla. Un día largo para ganar la batalla.
aunque aquí está relatado un milagro que pasó, porque creo que es un milagro, algo grandioso, prodigioso, porque este varón llamado Josué, en el nombre del Señor, con la autoridad del Señor, dice que se levanta y él lo hace por algo, porque dice la Biblia que quería ganar ese día la batalla, porque estaba ya atardeciendo, oscureciendo y le faltaba todavía para ponerle punto final a la batalla. Él se levanta en el nombre del Señor y da una orden al sol y a la luna y le dice: sol, detente, luna, detente. Ese día, dice la Biblia, lo leímos allí, Dios obedeció la voz de un hombre. Yo no quiero entrar en detalle en este tema, ¿verdad? Porque hay mucha literatura, mucho escrito sobre que el sol se paró y la luna se detuvo. Yo simple quiero decir que el Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas, todo el universo, que le dio la orden de girar, tiene toda la autoridad de decirle: deténgase al universo entero si él quiere. Y para mí el milagro, no tengo que buscarle explicación. Simplemente un milagro. Aquí creo que Leonardo en Los Jóvenes explicó algunos detalles. Cierto, para eso están los grandes teólogos, los apologetas, los defensores de la fe, para buscar una explicación que sí la hay acerca de lo que pudo suceder. Yo simplemente digo, Dios, dice la palabra, obedeció la voz de un hombre. Para mí eso es lo más importante en este pasaje. La audacia que tuvo Josué de levantarse en ese momento y decirle al sol: detente, y decirle a la luna: detente. Y eso sucedió. ¿Por qué? Porque era un hombre audaz, un hombre lleno de fe, que es lo que Dios está buscando en su pueblo en este tiempo. Hombres y mujeres audaces, llenos de fe. Ese será el tema del próximo domingo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y eso es lo que Dios anda buscando para estos tiempos. Hombres y mujeres de fe que puedan también actuar y decirle así a las cosas, que se detengan. Josué pudo haber pedido: Señor, sigue enviando granizo, pero esta vez él se levanta en fe. Y mire, hermano, si usted lee los dos sucesos con detenimiento y el otro suceso que habla del Valle de Perizim, que también fueron dos batallas, va a encontrar algunas cosas en común. Que primero, que la estrategia nunca fue la misma. Dios nunca usará la misma estrategia para derrotar al enemigo o para derrotar una situación. Por eso no la vamos a encontrar a veces en libros. Por eso no la vamos a encontrar en el consejo de pronto de un hermano, porque quizás Dios te da a ti tu propia estrategia. Porque una cosa puede ser mi experiencia, cómo Dios me ayudó en ese momento, pero otra cosa es cómo Dios quiere que tú enfrentes esa situación en particular en tu vida. ¿Qué es lo más importante? Lo que hacía David en la batalla del monte de Perizim. Consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿debo atacarlo? El Señor le dice: sí, atácalos de frente. Señor, ¿debo atacarlo? No, esta vez rodéalos. En la primera batalla, Josué, Dios envió granizo. En la segunda, la estrategia es otra. Él quiere batallar y entonces da la orden al sol y a la luna que se detenga. Lo más importante, amado hermano, aquí que quiero de pronto que te quede: ¿por qué quiso Josué que se alargara el día? Dice la Biblia aquí, casi un día. Casi un día. Pudo ser 3/4 de día. Por la explicación que he escuchado y que he leído, pudo ser 3/4. Y el otro cuarto de día pasó en el tiempo de Ezequías. Un día completo que la ciencia nunca ha encontrado qué pasó. Pero ahí está el día completo, el día perdido de que habla la ciencia. Porque pudo ser, aquí dice la Biblia, casi un día.
por 15 grados y esos 15 grados están allá en el suceso de sequía. Pero lo que te quiero decir es que Josué quería ese día acabar con el enemigo. ¿Sabes por qué a veces batallamos con las mismas cosas durante mucho tiempo? Porque no sacamos el tiempo, la decisión y el momento de decir, hoy este enemigo se acaba. A veces lo que necesitamos es eso, este problema se acaba, esta situación se acaba en el nombre del Señor. O es ella o soy yo, pero a veces lo que se necesita es un tiempo de decisión. Ahora, el Señor, hablando de esa fe de Josué, el Señor también la avala, porque Él dijo que si nosotros tenemos fe, aunque sea como un granito de mostaza, podemos ¿qué? Decirle a ese monte, a esa montaña, vete y se tiene que ir. Trasládate y se tiene que ir, nos dice la palabra. Así que eso está en Marcos 11:23. Porque cualquiera, dice el Señor, que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, dice que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esos son los que obran por fe, los que actúan con fe. Ahora, ¿por qué entonces a veces las batallas se nos prolongan? Porque no le queremos poner punto final. ¿Por qué más? Porque a veces nuestras peticiones no están alineadas con la voluntad de Dios. Debe haber un momento en que tu vida, tu petición se alinee con la voluntad de Dios. Y ese será el momento que Dios va a actuar a tu favor. Puede ser que no sea el momento de Dios. Puede ser que haya una vida de pecado, de desobediencia, y Dios no actúa allí en ese medio. Puede ser como le pasó a Pablo, que Dios le dijo, no, con este problema vas a tener que vivir toda tu vida. Porque también Pablo tuvo una lucha, lo que él describe con un aguijón, y sin embargo Dios tuvo que decirle, no voy a quitar eso que hay en ti. ¿Pero por qué? Porque parece una situación personal. Que si el Señor quitaba ese aguijón en la vida de Pablo, su corazón, su vida se iba a llenar de orgullo y eso iba a ser para su propia perdición. Por eso el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Qué debemos hacer entonces? Bueno, examinar nuestra conciencia, nuestra vida, ver si hay en nosotros pecado, descansar en el Señor, pero nunca desistir hasta que no tengamos una respuesta certera de parte del Señor en este tiempo. Y quiero decirte algo, amado hermano, ya a manera de conclusión en esta mañana. Los otros 15 grados de que habla la Biblia están escritos en la historia de un hombre a quien Dios también le detuvo la muerte. Dios es un Dios que detiene cosas. Ezequías estaba a punto de morir y el mismo Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Pero él, nos dice la palabra, se humilló delante de Dios, pidió perdón, clamó, le dice, Señor, tengo todavía tantas cosas pendientes. Y es ahí donde el sol, en vez de girar, ¿verdad?, cambió el sentido y dice que se inclinó 15 grados. Es allí donde están los otros 15 grados, un cuarto de día. Pero nos dice la Biblia que Dios detuvo la muerte de Ezequías ¿por cuánto tiempo? Por 15 años. O sea, Dios es un Dios que detiene cosas. Aquí detuvo ¿qué? El sol, la luna, no sé, el universo, el sistema solar, como lo queramos interpretar, pero Dios es un Dios que detiene. Amado hermano, y en este tiempo que Dios nos está llamando a conquista, seguramente hay cosas en nuestra vida a las que tenemos que decirle ya, detente. Por ejemplo, en este tiempo hemos tenido que decirle a ese espíritu de muerte que anda rondando por allí, detente en el nombre del Señor. Y personas que de pronto pudieron
¿verdad? Ser presa fácil de la muerte. Dios tuvo que detener la muerte y por ahí están sanos y salvos. ¿Por qué? Porque Dios detiene aún la muerte. Dios detiene ¿qué? Enfermedades. Enfermedades que llegan a nuestra vida para hacernos morir, quizás antes de tiempo, pero que en el nombre del Señor también tenemos autoridad para detener esas situaciones. Espíritus malignos que vienen a nuestra vida a destruirnos, pero que en nombre del Señor tenemos autoridad también para detenerlo. O como le pasó a Josué aquí en este capítulo, una confabulación de 5 naciones, porque a veces el enemigo también se confabula. No solamente ataca al enemigo, sino que siente ataque por diferentes partes. No ha salido de una prueba cuando llega la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y tú te imaginas. Eso se llama confabulación de las tinieblas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el fondo de esto? ¿Y cuál es el fondo de todas las batallas del cristiano cuando tú quieres seguir adelante? Es cuando el enemigo dice hay que atacarlo. Mientras no se habían metido con esas naciones, mientras Josué no venía con un espíritu de conquista, estos pueblos vivían por allí tranquilos y felices. Pero desde que Josué dice voy a conquistarlo, el enemigo enseguida se espanta y busca la manera también de confabularse y traer ataque contra su pueblo, contra sus hijos. Así le pasó a David, que no lo vamos a leer hoy, pero también fue así cuando David, cierto, nos dice la Biblia que el único lugar que quedaba por conquistar era Jerusalén, que en aquel tiempo era una ciudad que se llamaba Jebús, porque vivían allí los jebuseos. Y era el único lugar que Josué ni Caleb pudieron conquistar, porque Caleb pudo conquistar Hebrón cuando le dijo a los 80 años a Josué, dame ese monte. Y allí estaban unos gigantes y Josué lo conquista. Pero nadie podía conquistar Jerusalén porque dice la Biblia, era una fortaleza tan grande, ayer lo leímos en el ayuno, tan grande era la fortaleza que cuando David pensó en conquistarla, se burlaron de él. ¿Y qué le dijeron? Aquí hasta un cojo, hasta un ciego hace retroceder el enemigo. Así le dijeron a David. Pero dice la Biblia que David conquistó esa fortaleza. Porque no hay alguien ni nadie que se pueda burlar de Dios sin que reciba las consecuencias de su burla, de su sarcasmo. Así que nuestro Dios es un Dios de guerra. Nuestro Dios es un Dios de batalla. Y Dios, estábamos analizando ayer la estrategia que le dio a David. Para hablar de la estrategia que Dios te puede dar en este tiempo. Cuando David va a pelear por segunda vez y acabaría con los jebuseos, Dios le dio una instrucción y le dijo, vete a las balsameras, que eran unos árboles de bálsamo. Y cuando tú escuches como ruidos, entonces actúa. Y así fue. Dice que David se fue a las balsameras, que le tenía rodeado al enemigo, y de pronto empiezan esos árboles a hacer ruido. En algunas versiones dice como marchas de hombre, que pudieron ser marchas de ángeles. O pudo ser un fuerte viento, una fuerte brisa, pero empieza a producirse un ruido. Entonces la Biblia dice, ahora sí, ataca. Y David en ese momento ataca y pone fin a los jebuseos. Todos estos enemigos que aparecen aquí en la Biblia, en las 4 referencias que hace la Biblia, fueron destruidos. Los jebuseos, los filisteos, que eran los mismos del tiempo de Sansón, estos 5 reyes que aún se escondieron y allá Dios los destruyó, y este pueblo que atacó a Josué, todos fueron destruidos. Punto final. Un día largo para una gran victoria. Amado hermano, aunque el tiempo de pronto haya sido largo en tus batallas, Dios quiere ponerle punto final en este tiempo a muchas cosas en tu vida.
Y vamos a orar que Dios ponga punto final a toda enfermedad que todavía quede por allí. Dios ponga punto final a todo espíritu de muerte que esté rondando tu vida o tu familia. En el nombre del Señor en esta mañana. Y hay algo que quiero decirte, lo entiendo al leer lo que pasó con David. Dice que cuando empezó el ruido en los bálsamos, en las hojas, fue el tiempo de actuar. Una de las estrategias que Dios quiere darnos en este tiempo, amado hermano, a todos, es que tú en medio de las circunstancias aprendas a alabar el nombre de Dios. No hay algo que retroceda más que el enemigo cuando escucha una alabanza en tu boca. Y entiendo que Dios en este tiempo quiere darle victoria a su pueblo a través de la adoración y la alabanza. Cuando se produce ese, llamémoslo ruido, llamémoslo gritería, llamémoslo aclamación, llamémoslo canto, en ese momento Dios empieza a dar orden al enemigo que se retire, que se aleje. Y cuando tú lo practicas en tu vida personal, cuando empiezas a darle gracias a Dios, a adorar a Dios en medio de la circunstancia que está pasando, créeme que allá en el cielo hay una orden contra el enemigo que dice déjalo, retírate de él. Vamos a aprender a ser un pueblo que adora a Dios, un pueblo adorador, un pueblo de adoración y alabanza. Y que cuando estemos aquí en la iglesia, en la comunidad, este será un pueblo que adora. Si en esta mañana hay alguien que quiere decirle en el nombre del Señor y con fe algo de tu vida, detente. Mientras oramos aquí, te puedes poner en pie y dile a esa situación, detente en mi vida.